Los exploradores renacentistas tenían que conocer su posición en el mapa que iban dibujando. Este trabajo era muy importante para que los siguientes exploradores pudiesen continuar conociendo y para las relaciones comerciales que se iban a desarrollar con las nuevas tierras. Navegación a estima. Para dibujar un mapa se necesitan dos datos, dirección y velocidad. Ellas eran las claves de la navegación a estima, técnica de navegación que suponía el uso de brújula. La brújula a compás magnético es un instrumento que sirve de orientación y que tiene su fundamento en la propiedad de las agujas magnetizadas. La aguja imantada indica la dirección del campo magnético terrestre, apuntando hacia los polos norte o sur. Fue inventada por los chinos y llevada a Europa por Marco Polo. Ampolleta. Se llama ampolleta en navegación marítima al antiguo instrumento usado para medir, mejor dicho, estimar el tiempo. Normalmente se empleaba una ampolleta de 30 minutos. Se usaba también, junto con la corredera, una pequeña ampolleta de 30 segundos para medir la velocidad del barco en nudos. Originalmente constaba de dos botellas de vidrio colocadas una sobre otra y conectadas por un extremo con un tubo. Corredera. Una corredera es un instrumento tradicionalmente utilizado por los marinos para medir la velocidad de la nave a través del agua. La corredera tradicional española era una tablilla de madera con forma de arco gótico y lastrada con plomo en su borde inferior para que flotase vertical en el agua. Iba sujeta en las tres esquinas por tres cordeles que juntaban a cierta distancia y que iban unidos al cordel de la corredera, que iba enrollado en un carretel que se podía sujetar de forma que giraba libremente. La distancia exacta entre nudo se calculaba para cada ampolleta en particular. Herramienta de navegación. Con los datos de la brújula y la corredera se trataba de trazar un mapa aproximado y de anotar la posición del barco en ella. Para confirmar esta posición se utilizaban herramientas como astrolabio. El nombre de astrolabio proviene de la palabra griega astro, que significa estrella, y de la palabra labio, el que busca. Por lo tanto, literalmente, astrolabio podríamos traducirlo por el encontrador de estrellas. Sin embargo, este instrumento tan antiguo y complejo tiene además otro tipo de aplicaciones, a saber, determinación de la hora del día o de la noche, mediante la observación del sol o de un astro sobre el horizonte. Determinar la hora de salida de las estrellas. Las primeras notas que encontramos del desarrollo astrolabio se refiere al Centro de Investigaciones de Alejandría. Fue Hiparco, aproximadamente en el año 150 a.C., el primer astrónomo que mediante la teoría de la proyección estereográfica diseñó lo que podríamos denominar el primer astrolabio planisferio. En Europa, el astrolabio llegó a ser un instrumento de uso imprescindible para astrónomos, astrólogos y agrimensores de su forma estereográfica y para los marinos en su forma náutica. Hacia finales del siglo XVII, en el que fue reemplazado por instrumentos más exactos, como el telescopio en tierra y sactante en el mar. Cuadrante. El cuadrante es un antiguo instrumento utilizado para medir ángulos en astronomía y navegación. Se lo llama así porque consiste en una placa metálica con forma de cuarto de círculo. El arco está graduado y en uno de sus lados hay dos mirillas para dirigirlo hacia el astro deseado. Del vértice cuelga una plomada que indica la dirección vertical. La lectura se obtiene a partir de la posición de la cuerda de la plomada sobre el arco graduado. El cuadrante se utilizó en astronomía y navegación. Los astrónomos lo usaban para medir la altura de los astros con respecto al horizonte. Los marinos lo usaban sobre todo para determinar la latitud a la que se encontraban, midiendo la altura sobre el horizonte de la estrella polar a medianoche o la del sol al mediodía, y para calcular la hora midiendo la altura del sol. Ballestilla. La ballestilla es un instrumento de navegación antiguo, utilizado para medir la altura del Sol y otros astros sobre el horizonte con el fin de utilizar la información así obtenida en la navegación náutica. Una descripción de ballestilla que se hizo en judío catalán llamado Levi ben Gerson
en 1342 parece ser la noticia más antigua acerca de este instrumento. La ballestilla es una vara de madera sobre la que se desliza una vara cruzada más pequeña. El marino aplicaba el ojo en un extremo del instrumento, dirigía este hacia la estrella, cuya posición quería medir, y deslizaba la vara cruzada hasta que la parte inferior de ésta coincidiese con el horizonte y la superior con la estrella. La altura de la estrella, ángulo que forma con el horizonte, se leía directamente en una graduación grabada en la vara principal. Los marinos, sobre todo los españoles y los portugueses, usaban la ballestilla para determinar la latitud a la que se encontraban, midiendo la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Otro instrumento esencial en cada barco del siglo XVI era el compás. Un compás es un instrumento de dibujo técnico que se puede utilizar para realizar círculos o arcos. También se puede utilizar como una herramienta para medir distancias. Los compases se utilizaban en los barcos renacentistas para trazar en los mapas los tramos recorridos.